Sin amarres es opinión. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Muy buenos días país, buenos días ecuatorianos. Este es el sistema de emisoras Atalaya 680M y su programación está, pues por supuesto, Sin Amarres, que se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 en la mañana. Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia e impulsadora de la independencia del país, anunció que dimitirá una vez que el Partido Nacional Escocés elija un sucesor. Más de 20 fiscales de Estados Unidos buscan que los carteles mexicanos sean declarados organizaciones extranjeras terroristas. Globos, aviones, drones, siguen pasando las horas de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó 3 objetos voladores no identificados en el cielo norteamericano. Y hay una pregunta que aún parece imposible responder. Bien. Vamos nosotros a los titulares de hoy, exactamente en las portadas de los distintos diarios del país. Y tenemos que se celebra hoy, por supuesto, 78 años de cantonización de 24 de mayo, el cantón 24 de mayo. Aromas de café, dice, entre montañas de aromas de café. 24 de mayo, el cantón 24 de mayo cumple 78 años. El Universo dice, gobierno califica de abuso a la libertad de expresión la denuncia de la posta. Expreso dice, exactamente, el fantasma del juicio político a Lazo aparece en el legislativo. La hora, Cáceres intenta esquivar juicio por femicidio. El Mercurio de Cuenca dice, el dulce sabor del carnaval. Estamos a pocos días. La hora, Guayacanes y carnaval en Zapotillo. La hora de Tunguragua, 166 familias perjudicadas por límites de construcción cerca de quebradas. La Opinión de Machala dice, comercio se pintó de San Valentín. Ecotel, la página también de Loja, dice, en Zamora intentarían desalojar a adultos mayores. El diario Manavita nos dice, hasta guantes y agua se compra en los hospitales. JR sale libre con habeas corpus. Esas son las principales noticias de los distintos medios impresos en el Ecuador. Estimado Stalin, Alcides Montilla, muy buenos días. ¿Cómo ha pasado usted? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Astolfo, buenos días, Stalin, buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Atalaya que sintonizan este programa. A todos los que nos están escuchando, les agradecemos por la sintonía y les enviamos un abrazo imaginario a la distancia, estimado Astolfo. Correcto. Gracias. Bien, ustedes tienen que haber escuchado la cadena que hubo del señor presidente, y en lo cual yo comparto ciertas cosas. No sé ustedes, compañeros. Pero es verdad, esto de la posta nos tiene a la postre exactamente al borde de un diluvio carnavalesco. Y yo sinceramente digo, ¿cómo se le hace tan fácil al señor de la posta conseguir tanta información sin dar nada a cambio? ¿Cómo entra a las cárceles del país y sobre todo la penitenciaría del litoral con los grandes jeques de estas mafias? Mientras que los canales normales y los periodistas normales de medios de comunicación no tenemos acceso fácilmente. Muy buenos días, sociólogo. ¿Cómo ha pasado usted? Bienvenido. Stalin Muy Poveda. bien, buenos días, saludos cordiales ecuatorianos, saludos a nuestro compañero Alcides Montilla y también a Astolfo Cornejo y en los controles a Carlitos Pacheco. Lo sustancial no es preguntarse como se preguntaba en la noche del día de ayer el presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo logra un periodista, ¿no? O un amigo, él dijo, de los delincuentes entrar disfrazado de periodista? Reunirse con ellos, entrar y salir
Bueno, sin ningún problema. Pero esto no es lo que debe preocuparle al presidente, de que le dé una explicación cómo logra un periodista, porque el trabajo periodístico es ese, ¿no? A veces el periodista tiene que jugársela por un proceso investigativo. Y tiene sus accesos y tiene sus fuentes, por supuesto. Aquí ha habido periodistas, por ejemplo, que han sido retenidos o invitados por grupos terroristas a reunirse para que ellos cuenten la historia y la hagan público a los periodistas. Y yo creo que eso es parte del periodismo. El presidente debería, más que interrogarse públicamente de cómo eso ocurre, preguntarse cómo y de qué manera la mesa pequeña de su gobierno, los colaboradores cercanos de su gobierno, han estado involucrados en denuncias públicas de sistemas de corrupción enquistados en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. A eso que el presidente Guillermo Lasso le llama historietas. A eso el presidente Guillermo Lasso descalifica como una denuncia o una investigación seria y responsable. Pero que en la práctica, después del trabajo periodístico que ha hecho La Posta, la información pública que ya es de dominio producto de ese trabajo investigativo llevada hasta el seno de la Asamblea Nacional, ocurre que todos los nombres involucrados en este sistema de corrupción denunciado públicamente por este medio de comunicación, nombres y hombres vinculados a la mesa chica del gobierno y funcionarios en sectores estratégicos, han tenido que renunciar, ya no están dentro de su gobierno. Acaba de renunciar el día de ayer también el ministro de Agricultura, porque también apareció su nombre en uno de estos videos o grabaciones que se han interceptado. Y luego también se pregunta el presidente también cómo La Posta, este medio digital, puede tener acceso a un documento eminentemente reservado y archivado. Tampoco es la pregunta que él tiene que hacerse, porque eso es el periodismo investigativo. Sagacidad de llegar a encontrar documentación e información que no es pública y que está velada para otras miradas de los sujetos dentro de la sociedad, que no solamente hacen periodismo, sino que investigan también, desde otra vertiente, el accionar de un gobierno. El presidente no tiene que estar preocupado de cómo consigue la documentación, de por qué hace público un documento reservado, y sobre eso hacer juicio de valores. Ha dicho que este medio digital ha violado los principios de libertad y ha caído en libertinaje periodístico o informativo. Y ha dicho algo mucho más grave, que ha monetizado el escándalo. Esto es una acusación grave. Y que está preocupado por mantener esta investigación puesta a conocimiento de la opinión pública para mantener los intereses del narcotráfico, de la delincuencia organizada y de la corrupción. Grave eso, la acusación al señor presidente contra este medio digital y contra el periodismo investigativo. Gravísimo. Que les interesa es monetizar el escándalo para tener likes y hizo hasta señas, gesticuló con las manos, como estoy haciendo, recibir la pauta. En otras palabras,
ha dicho pues que es un periodismo de alquiler, por tomar el nombre, por ponerle una definición a lo que expresa el presidente. Pero pensábamos y queríamos escuchar al presidente Guillermo Lasso, más allá de haber admitido que su cuñado no tuvo la suficiente previsión para poder detectar que los amigos cercanos o quienes se acercaban a él lo estaban utilizando. Se sintió muy afectado y se ha sentido afectado porque se ha dañado la honra personal y familiar y la reputación de su gobierno. Yo me acuerdo que el presidente Rafael Correa fue categórico y enfático cuando se acusaban también de todas estas redes de corrupción en su gobierno. Y dijo que todo puede estar permitido, pero que nadie puede meterse con su familia. También lo dijo enérgicamente en ese drama investigativo respecto también a la estructura criminal por la que se le acusó de corrupción que había dentro de su gobierno. El presidente de la República, en la noche, con todas estas expresiones, ha dicho que está ahí frente a su gobierno para dar batalla. Pero pareciera ser que la batalla se la anuncia contra el periodismo investigativo o los medios digitales. Los ecuatorianos queríamos ver expresiones y definiciones de poder que estén relacionadas a resolver la angustiosa situación de inseguridad que vive el país. Pero además con todos estos criterios vertidos en la noche, presidente. La última nave que no había quemado era aquella que tenía relación al llamado de un diálogo nacional, que lo hizo una semana anterior. Con lo de anoche cerró todas las posibilidades de que alguien diga asisto a este llamamiento. Y creó también la decisión que está en el ambiente de la Asamblea Nacional de llevarlo inexorablemente a juicio político al presidente Guillermo Lasso. Porque también arremetió contra la Asamblea, contra la Corte de Justicia, Consejo de Educativa, Judicatura, con la Fiscalía, y dijeron que estas instituciones estaban en contubernio, entre otras palabras, que se habían preocupado de hacer espíritu de cuerpo para defender una decisión administrativa de trasladar seguridad para la Fiscalía y también aquel grupo de policías que estaban dentro de la Fiscalía en una unidad de investigación y que habían dejado de un lado la defensa y preocupación de la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra el crimen organizado. Bueno, señores, creo que puso a la orden de la opinión pública su acta de función este gobierno. Esto, y vuelvo a decir, los tiempos de la política son diferentes a los tiempos de la justicia. Usted verá cómo aceleradamente, en 10 días, está la conclusión del informe de la comisión que investiga estos hechos y la formulación de un llamado a juicio político. Toda la fuerza a nivel de la Asamblea Nacional están esperando el informe. Y voy a recordar unas palabras de Lenín Moreno cuando se acusaba al expresidente Rafael Correa. Le dijo, todos los dedos apuntan a Rafael. ¿Se acuerda usted de eso, mi querido Alcides? Astolfo. No tenemos memoria frágil. Acá ocurre lo mismo. Todos los dedos apuntan al presidente Guillermo Lasso. El sistema de corrupción
descubierto y puesto a conocimiento público por el periodismo investigativo, no es un invento o una historieta como pretende hacer aparecer el presidente Guillermo Lasso. Lo dijo anoche en su cadena. Si esto se investiga y hay antecedentes de hechos que se verifica en función de el derecho, porque tendrá que ser judicializado y está siendo judicializado este proceso, esa investigación tiene que llegar a desentrañar todos los mecanismos de un sistema de corrupción enquistado en el gobierno de turno, en este caso en el gobierno de Guillermo Lasso. No veo que el gobierno tenga algún espacio para que pueda dar un golpe de timón y dejar sin la pretensión a la Asamblea Nacional de llamarlo juicio político. Porque es posible que el gobierno pueda tener alguna opción, alguna salida. Y que tome una decisión de esas que impacte profundamente a la población. Y que sienta que en esa decisión está la garantía y la seguridad del derecho que demandan y reclaman los ciudadanos y la obligación que tiene el Estado de proporcionarle a los ciudadanos esa seguridad. Fíjense que solo hablamos de seguridad. Y la gente lo que quiere es salir a su trabajo, tener sus horas laborales, producir, regresar a su casa, llevar para su familia el bienestar. Nada más. No exige nada más. Pero tampoco hay un mensaje por parte del gobierno. La democracia es un laberinto terrible. ¿Quién pone y arma el laberinto? La clase política y el poder. ¿Quiénes son los damnificados de toda esta crisis? Los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos son los damnificados de toda esta crisis generada por el poder y la política, entonces tenemos que pensar que no tenemos gobierno, que no nos gobierna. Y tenemos que entonces generar una presión de movilización por la defensa de las libertades y los derechos y proponerle al gobierno de abajo hacia arriba una agenda mínima para que el gobierno pueda generar empoderamiento en las decisiones que toma a nivel de la ciudadanía y pueda sostenerse en la gestión y terminar su periodo. Está así este escenario. Muy preocupante la situación. A corto plazo tendremos más inestabilidades. ¿Va a tolerar esto el sistema democrático? Bueno, dice que los males de la democracia se curan con más democracia y todo lo que ocurra, espero que se lo haga en función y con las herramientas democráticas concebidas y estipuladas en el orden constitucional. Alcides Montilla. Recuerdo que cuando trabajaba en el diario Hoy, estuve 28 años y se practicaba un periodismo de investigación. Inclusive había un segmento ahí que aparecía los domingos. Nunca me recuerdo yo que nos llamaron, y me incluyo porque yo también colaboré a veces, nunca nos llamaron a la comisión XYZ de la Asamblea para que intervengamos. Simplemente lo que decíamos, señores, ahí está lo publicado por nosotros y punto. Nosotros no somos el show, nosotros no somos protagonistas, nosotros somos intermediarios entre el hecho y el público. Nosotros que investigamos el hecho, periodísticamente lo informamos y que sea el público el que juzgue, o los políticos. ¿Por qué los trabajos periodísticos, cualquiera de investigación, no son objeto de curiosidad, por lo menos de los políticos en la asamblea? Solamente lo que les interesa. Y claro, cuando hay personas que se prestan para la intervención, ¿verdad?, tras
papelando el papel estrictamente del periodista. Se aprovechan los políticos, se aprovechan los políticos. Por ahí dicen que quieren llamar a Lazo, lo van a destituir. Por lo menos ayer cuando hablamos aquí en esta radio con el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, él dijo que el partido no iba a estar a favor de la destitución de Lazo. Son 16 votos menos. ¿De qué destitución me están hablando, señores? Si es que ustedes dicen que más allá de los argumentos están los votos, a ver, presenten los votos, pues. Porque si no estamos armando, como siempre, en este país, como telenovela turca, estamos en este periodo de todos los días ver un capítulo más y a ver qué va a pasar mañana, y a ver qué va a pasar mañana. No va a pasar nada, señores. A nadie le interesa votarlo a Lazo. ¿De qué viven políticamente si lo votan a Lazo? Seamos prácticos en la vida. ¿De qué viven? ¿Vivirá el correísmo? ¿Vivirán los demás partidos? Además, porque desde el punto de vista legal y constitucional, yo no le encuentro ninguna norma que haya transgredido. Yo estoy defendiendo la justicia y la libertad, señor. No estoy defendiendo a ningún partido político, no estoy defendiendo a ningún gobierno. Como periodistas tenemos que estar en el centro siempre, buscando la verdad, ni para el uno ni para el otro, y diciendo las cosas que son. Porque a veces ocurre que nuestros oyentes dicen, si ya le pagó el Lazo y ya le da pauta al Lazo. A mí nadie me da pauta de ninguna naturaleza en el gobierno. Lo aclaro por si acaso. ¿Y el show? ¿Cuándo no ha habido show en la Asamblea? La última vez, con la famosa ley de régimen tributario, ¿se acuerdan? Que el correísmo la aprobó sobre debajo de la mesa y que hicieron una ley para derogarla, sabiendo que no podían, porque la potestad para los temas tributarios los tiene el presidente, de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, mandaron el proyecto, los señores asambleístas a la Corte, y la Corte le dijo que no. Show, señores, show. Claro, hay que quedar bien con el público que nos da los votos. Entonces el ciudadano también pues, necesita tener un poquito más de información y ser un poquito más crítico con lo que pasa en la Asamblea. Porque hay que tragar todo lo que la Asamblea dice, señores. Mejor dicho, los asambleístas. Mejor dicho, unos cuantos, no todos. Entonces, para mí, esa es la situación. Y no va a pasar nada, señor. Y la intervención de Lazo anoche, yo solamente le digo una sola cosa, Italia. Pueden que lo califiquen de prepotente, que sea una versión diversa o distorsionada de lo que fue antes Rafael Correa. Pero ahí van hecho, pues. Sacaron a la familia, a su hijo. Exacto. Cualquier padre defiéndelo. Así es. Cualquier padre defiende. Yo no he dicho que defiende al señor Danilo Carrera, no. Ella que lo defienda a otro. Lazo tiene razón en defender a su hijo. Pues. Si un papá no defiende a su hijo, a su hija, a su esposa, a su familia, a su madre, a su padre, a su hermano, ¿y entonces dónde estamos? Que también los políticos o los presidentes tienen que despojarse de esa condición, por lo menos como ciudadanos y como padre yo. Totalmente. Correcto. Eso es mi estimado Stalin. Correcto, correcto. Sí, yo creo que el problema es entender que cuando se está en estos cargos de representación como presidente o representaciones públicas, estás expuesto a la vindicta pública, estás expuesto ¿cómo te puedo decir? A la auditoría social. Y cuando ocurre que hay denuncias donde está involucrada la familia, claro, es evidente que los padres van a defender, en el caso de sus hijos, hasta la muerte. Y van a querer convertir una realidad, una verdad en una mentira o viceversa. Más que nada una verdad en una mentira. Pero el problema fundamental es por qué los gobiernos no trabajan en la reputación del ejercicio del poder para evitarse todas estas cosas. Mire, Guillermo Lazo puso un ejemplo de cómo tenía que garantizarse esa reputación en el poder. Lo primero que hizo fue firmar un decreto, un código de ética para funcionarios, donde decía que ningún familiar iba a ocupar cargos
dentro de su gobierno. Efectivamente, él asegura que no hay ningún familiar, y no hay por qué dudar que no es así. Pero eso tenía que ir más allá de la firma de este decreto con ese contenido. Es la vigencia, es la observación que tiene que dársele ese decreto como seguimiento de política pública en una lucha verdadera contra la corrupción. Entonces se firmó el decreto y toditos, amigos directos, funcionarios, hicieron caso omiso al decreto. Y empezaron los escándalos de tráfico de influencia, ¿no? Contratación pública de corrupción, a nivel de corrupción, en fin. Y así se fue degenerando este tema hasta llegar a este nivel. Aquí lo que hay que preservar es que cada una de las institucionalidades actúe en función del valor ético, competencias y representatividades que el pueblo le ha otorgado. Que se olviden de que están ahí para responder a intereses de grupos de poder o de la política. Cuando esto cambie, entonces cambiará la percepción que tienen los ciudadanos del quehacer político y del poder. Esto es un proceso y entendemos y aspiramos que este proceso, que es un proceso de toma de conciencia, de maduración política, cívica, pueda irse entronizando en la mente de los ciudadanos. Porque ese es el tercer legítimo contradictor del poder ético. Está en los ciudadanos. Y eso hay que privilegiarlo. Y eso hay que llevarlo al más alto nivel del poder y de la política. Eso esperamos que ocurra para mejoramiento de la calidad y la salud democrática del país. Vamos con nuestros anunciantes. Así es, vamos con los anunciantes, sin amarre a través del sistema de emisoras Atalaya 680M. No cambie el dial, ya regresamos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta del Estoy Guayas. cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite. Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta del... Gratitud por el tiempo vivido.
Han quedado atrás vivencias de todo un año que nos dejan como gran legado la vida. Hemos iniciado uno nuevo, lleno de muchas expectativas. Desde Radio Atalaya queremos agradecer su sintonía a cada uno de nuestros programas, renovando el compromiso profesional de continuar siendo la radio de las noticias, la opinión y los deportes. Es así que iniciamos el camino a nuestros 79 años con fe y optimismo, apuntando a que este 2023 sea el gran año de la gran familia ecuatoriana. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. ¿Nos escuchamos? Alcides, ¿tenemos retorno? Astolfo, ¿me escucha? Bien, compañeros, todavía no tenemos un contacto con el doctor Dalton Basigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática, que es de la Comisión. Perfecto. Avancemos, Alcides, y veamos un poco. Enseguida, correcto. Ustedes. Alcides, avancemos un poco en el análisis y veamos el escenario en la Asamblea Nacional, que evidentemente han anticipado que el informe que presentará la Comisión Ocasional, que investiga hasta supuestos actos de corrupción en las empresas públicas, va a recomendar al Pleno que se inicie el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. ¿Cuántos votos se necesitan para aprobar el informe y luego para llamar a juicio político? Porque de ahí a llamar a ir a la destitución es otro tema. 92, dale, 92. Si usted consigue 92, aunque no tenga ningún razonamiento legal y constitucional, para destituirlo. En el país hemos llegado a eso. Correcto. Con 92. Correcto, compañeros. Disculpen que los interrumpa, ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Dalton Basigalupo, asambleísta de la Izquierda Democrática de la Comisión de Justicia. Ustedes tienen la palabra, compañeros, adelante. Doctor Dalton Basigalupo, qué gusto saludarlo. Me acompaña Alcides Montilla, le saluda Stalin Poveda y también Astolfo Cornejo. Y estábamos iniciando nosotros algunas reflexiones sobre los escenarios en que se encuentra en este momento el presidente Guillermo Lasso respecto a que la Asamblea Nacional y sus aliados o bloques, algunos de los bloques, anticipan que el informe que presentarán a la Comisión Ocasional que investiga los supuestos actos de corrupción en las empresas públicas, recomendaría al Pleno que inicie un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Quiero preguntarle a usted, asambleísta, si hay los elementos de hecho y de derecho y de fiscalización en el orden político, del control político, para que se llame y se apruebe este informe y se llame a juicio político al presidente Guillermo Lasso. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Quiero decirle que escucho en un tono intermitente y un poco débil en el sonido, pero bueno, sí le alcancé a escuchar la pregunta. Yo creo que de ninguna manera el informe de la comisión que está pues analizando el caso Gran Padrino podrá establecer una causal de las que fija la Constitución para poder enjuiciar políticamente al presidente de la República. Ahí van a aparecer seguramente pues hechos denigrantes de personajes que tienen relación con el gobierno y que deben ser materia pues de investigación en la Fiscalía General del Estado.
para que adelante pues la fase indagatoria, preprocesal y luego procesal pues respecto de estos ilícitos, pero de ninguna manera podrá configurar ese informe, repito, una causal de las que señala la Constitución para implementar un juicio político en contra del presidente de la República buscando una eventual destitución. Así lo he dicho yo claramente a la opinión pública nacional mediante Twitter. Así que estamos simplemente en una puja de posiciones políticas, de sectores que quieren pues extremar la actual situación que involucra esta investigación, pero que de ninguna manera puede llegar pues a la posibilidad que ellos intentan de destitución vía juicio político del presidente de la República. Correcto. Ahora, ¿cuál sería, doctor, el juego de intereses en esta puja de algunos bloques dentro de la Asamblea Nacional, de llevar a este estado de inestabilidad en general al país? Y también podría producirse que estas presiones a nivel de la Asamblea Nacional contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso, el presidente Guillermo Lasso también tome una decisión, como anoche de alguna manera en tono enérgico de entrever, que está para defender su gobierno, defenderse, toma una decisión, por ejemplo, de un planteamiento a una muerte cruzada. Sí, yo creo que en el fondo lo que se busca es eso, más bien pues presionar, amedrentar al presidente de la República para que adelante las elecciones mediante pues la disolución de la Asamblea Nacional y la consecuente convocatoria a una nueva elección presidencial y de asambleístas. Yo creo que se busca presionar al presidente para que tome esa decisión, pero ya le digo, en estricto derecho es improcedente cualquier iniciativa de juicio político, porque repito, no habrá causal, y la Corte Constitucional, que tiene que dar pues el visto bueno o la admisibilidad de ese planteamiento de juicio político, jamás pues va a aceptar que existe la causal, pero el fondo es ir creando en la opinión pública el ambiente favorable para que de pronto la presión ciudadana pues lleve a que el presidente de la República pues eventualmente se decante pues por la disolución de la Asamblea Nacional y correcto, la realización de unas nuevas elecciones. ¿A qué sectores le convendría un proceso de inestabilidad política? Por ejemplo, el momento que pues, podría llamarse... Fundamentalmente pues al correísmo, que viene pues ya desde la época del Morenato, viene intentando un golpe de Estado en el Ecuador. Ellos son los que están pues presurosos para cualquier adelanto de las elecciones, porque creen que tienen pues una opción de llegar nuevamente a la presidencia de la República sin respetar los periodos presidenciales. Entonces, ellos pues no se aguantan la espera de 4 años que tiene pues el mandato constitucional del presidente de la República y quieren anticipar elecciones vía muerte cruzada. Esos serían pues los que básicamente estarían tras el afán de desestabilización del presidente de la República. Pero bueno, le digo yo que lo que se trata es de una presión para que el presidente decrete la muerte cruzada, porque usted sabe que en la eventualidad, que en la hipótesis imposible, por así decirlo, pero bueno, para efectos teóricos lo vamos a aceptar, de que fuera pues enjuiciado políticamente el presidente de la República y destituido, quien sustituye al presidente de la República es el vicepresidente en un régimen constitucional y democrático. Pero eso no es lo que ellos quieren, pues ellos lo que quieren es que haya unas nuevas elecciones para ellos intentar poner un nuevo presidente de la República. Pero repito, el afán es presionar al gobierno para que obligarlo políticamente a ir a una muerte cruzada. Entonces, el principal interés del correísmo, no creo yo que Pachacuti se avenga a esa posibilidad más allá de los buenos resultados que han tenido ellos también pues en estas elecciones intermedias. El correísmo y Pachacuti han sido pues los grandes pues triunfadores, por así decir, como grupos políticos de las pasadas elecciones. Pero repito, no creo que Pachacuti esté interesado necesariamente en esa anticipación.
¿Tiene el gobierno asambleísta alguna posibilidad, algún espacio de revertir esta situación de inestabilidad y de amenaza de destitución que tiene frente a la Asamblea Nacional? Vea, el presidente de la República tiene que ahorita pues privilegiar la circunstancia de sortear esta situación de investigación, apoyando el esclarecimiento de los hechos. Ahí lamentablemente le digo pues el grave error del presidente de la República es haber permitido la injerencia en decisiones que tienen que ver con designaciones de altos cargos públicos en el gobierno del que yo he llamado el supercuñado, porque el supercuñado se mete en la comitiva presidencial que va a los Estados Unidos. El supercuñado pues anda pues dando la vuelta ahí, pues cabildeando para hacer designaciones. El supercuñado pues es el que avala pues cierto tipo de decisiones en el gobierno. Entonces le digo una suerte de cogobernante, pues sí, eso pues es vergonzoso, ¿no? Así que el presidente de la República, mientras más distancia ponga con el supercuñado, pues yo creo que tendrá posibilidades de redimir en algo la falta de credibilidad que está teniendo. El supercuñado realiza tráfico de influencia. ¿Esto no es motivo de control político? Bueno, por eso le digo, ¿no? Todas estas cosas vergonzosas tienen que definitivamente pues orientarse en un afán de rectificación y el presidente pues dar todas las facilidades para que se transparente pues las investigaciones, apoyar a la fiscalía en vez de pretender quitarle pues los 37 policías que están incluso pues especializados a través de la fiscalía en los peritajes investigativos y que tienen experiencia y que han venido dando el soporte. Correcto. Ahora el presidente, de actuación a la fiscalía. presidente Eso, asambleísta por ejemplo, dijo anoche, debe pues impedirse, porque eso le resta pues transparencia precisamente a la actuación del gobierno. Entonces en esta línea el presidente tiene que elegir pues, o el supercuñado o la estabilidad de su gobierno. el presidente asambleísta ha dicho que instituciones del Estado han hecho espíritu de cuerpo para garantizarle los espacios al narcotráfico, al crimen organizado, ¿no? Y a la delincuencia. Y habla de la Asamblea, Consejo de Legislatura, Corte Suprema, en fin, habla de que han hecho espíritu de cuerpo para garantizarle esos espacios al crimen organizado y al narcotráfico, porque han estado preocupados de atender un tema normal, administrativo, de cambio de un cuerpo policial que hace investigaciones dentro de la fiscalía. Y se han despreocupado por lo otro, que es la lucha contra la delincuencia, con el narcotráfico y el crimen organizado. No sé si tenemos contacto. Esas graves falencias son las que han puesto en entredicho la acción del gobierno nacional y por eso es que el presidente está compelido a hacer pues un cambio de timón. Yo creo que ha hecho bien en comenzar a desprenderse de algún círculo íntimo que a lo mejor lo tenía pues cegado u ofuscado y que un poco lo desorientaban en sus decisiones. Yo creo que eso es una buena señal, pero hay que seguir haciendo las rectificaciones del caso. Usted ve que cada vez más le van renunciando funcionarios públicos que de alguna manera han tenido que ver con personajes que se dice pues están vinculados a intereses del narcotráfico, como este señor Cherres. Así que le digo, pues, esa es la orientación concreta, directa y precisa con la que debe dar el golpe de timón el presidente de la República. ¿Y cómo debe retomar la confianza ante los ciudadanos? No tenemos un mensaje, los ciudadanos no reciben un mensaje por parte del gobierno de que está empeñado en resolver uno de los problemas fundamentales, que es el problema de la seguridad como derecho y como obligación fundamental del Estado. Tampoco recibe un mensaje de ese nivel. Bueno, así es, pues les digo, ¿no? El gobierno está entrampado pues en todas estas situaciones y más aún pues entrampado pues en la circunstancia esta pues el caso Gran Padrino. Todo esto ¿qué le digo? Pues enfoca la atención pública a estos escándalos que restan la credibilidad al gobierno nacional
y un poco pues desenfoca la atención pública de los verdaderos problemas. Así que le digo, pues esa es la circunstancia difícil que está pues viviendo el presidente de la República, y esperemos pues el desenlace del informe de la comisión y lo que tenga que venir después, ¿no? Yo no descarto que en un momento dado el presidente de la República tome una decisión de fondo respecto a ir a una muerte cruzada, porque esa sería, creo yo, ya la última posibilidad política que podría tener el gobierno. Correcto, y usted considera que no prosperará el juicio político en estas condiciones. Alcides Montilla tiene la palabra. Yo creo que no, pero el presidente puede en un momento dado, en un alarde de coraje cívico, por así decir, llamar a la muerte cruzada para que sea pues el pueblo ecuatoriano el que defina pues la elección de las nuevas autoridades, tanto a nivel de presidente de la República como de asambleístas. Correcto. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Alcides. Don Dalton, buenos días. Mire, usted sabe bien que en la Asamblea se ha hecho una mala costumbre, que todas las decisiones que se toman es por los votos. No hay razonamiento legal, no hay razonamiento constitucional, no hay argumentación. Si hay los votos, se aprueba y el que proteste, proteste. Yo le digo una cosa respecto al tema de que quieren llamar a juicio político a Lazo. Los votos. Ayer entrevistamos a Alfredo Serrano, que es el presidente del Partido Social Cristiano, y él decía que el Partido Social Cristiano no va a apoyar el juicio político a Lazo. Significa esto 16 votos menos. Entonces, si nos atenemos a las aritméticas o a las matemáticas, ya no hay 92 votos. ¿Qué hace la Asamblea? Entonces, doctor, le pregunto, ¿show político, engaño al pueblo? ¿O qué está haciendo la Asamblea, doctor? Respóndame con todo respeto. Bueno, le digo, pues lo que está haciendo la mayoría correísta en la Asamblea es pues posicionarse políticamente como un actor fundamental de oposición en contra del presidente de la República. Se oponen tanto que quieren dar la imagen, pues no, de que ellos son los únicos contrarios al gobierno, y así pues afianzar pues ante la ciudadanía, ante un posible electorado el día de mañana, la idea pues de que ellos son la única alternativa al gobierno. Lo que usted me dice respecto de Alfredo Serrano me parece una posición sensata, porque el Partido Social Cristiano, que ha venido pues abrazado con el correísmo en la Asamblea Nacional, aunque se peleen a dentelladas la alcaldía de Guayaquil, no puede seguir siendo, pues le digo, la cola pues del correísmo en la Asamblea, ni los intereses pues del Partido Social Cristiano necesariamente tienen que coincidir con los del señor Correa, que está buscando desestabilizar a todas luces el gobierno nacional y con cualquier pretexto. Entonces me parece positivo lo que usted me refiere de que el presidente nacional del Partido Social Cristiano no se ponga pues como le digo pues vagón atrás de la locomotora correísta para efectos pues de desestabilización. Yo creo que con eso pues está clarísimo de que en un acto de responsabilidad frente al país, ¿no?, el Partido Social Cristiano hace un acto de rectificación y no, repito, pues secunda estas posiciones desestabilizadoras. Yo creo que está clarísimo que no tendrían los 92 votos, pero repito, no, más allá de los votos está la ilegitimidad y la ilegalidad, porque en el caso del juicio político solo puede ser habilitado mediante una decisión de la Corte Constitucional, y jamás la Corte Constitucional va a avalar y va a aprobar la tramitación de ese juicio político en contra del presidente de la República. Pero es bueno saber que no se tienen los votos, porque eso es entonces ya desinflar este discurso demagógico de seguir insistiendo en esta tesis de la desestabilización. Doctor, muchos han dicho que al único que le interesa, en este caso al correísmo, al único que le interesa la renuncia de Lazo y por ende el adelanto de las elecciones es al correísmo, reitero. Y yo le digo que no, pues doctor, ¿sabe por qué? ¿De qué cuento vivirá el correísmo? Pues si es que Lazo se va del poder, ¿de qué cuento vivirá? Porque miremos al 2025 en las elecciones que tendremos dentro de poco. ¿Con qué argumento vendrá el correísmo si sacan a Lazo? Todos necesitan que Lazo termine su mandato y Lazo tiene que ayudarse
recomponiendo el gobierno y atendiendo las necesidades del pueblo. ¿Todavía es tiempo, doctor, o no? Bueno, siempre habrá tiempo para renovar la esperanza y con acciones concretas y con la limpieza concreta que está haciendo Casa Adentro, igualmente dar pues certezas de que las cosas pueden mejorar. Lo peor que le puede pasar al país, le digo, pues no es la desestabilización, porque le digo, pues adelantar un proceso electoral simplemente pues vuelve a convulsionar las actividades pues normales del Ecuador, y yo creo que nadie quiere eso. Ya estamos cerca del 2025. Ya sabe usted pues que ya después de 6 meses ya estamos hablando de candidaturas presidenciales. Así que no es que en el 2025 se prende llamemos pues la actividad respecto de la elección presidencial. No, la actividad presidencial, la campaña presidencial de 2025 comienza el 2024. Así que a finales del 2023 ya estaremos hablando de las posibles políticas de cada fuerza con miras a esa elección presidencial. Entonces le digo, es cuestión de ir sorteando estas situaciones y más bien prepararse para afrontar ese proceso del 2025. Oiga, ¿y cómo vio ayer, cuál es su lectura de la intervención del presidente Lasso ayer en la noche, doctor Pasigalu? Vea, no pude ver al presidente, le digo, pues, pero he visto pues la prensa nacional. Bueno, lo importante es que el presidente entienda que por más frontalidad que quiera tener respecto de sus posiciones políticas, siempre hay que dar la imagen de que el respeto a la investigación periodística es un valor esencial en una democracia, más allá que se pueda cuestionar de pronto pues los métodos o los resultados de una investigación o la mala utilización o interpretación de algunos indicios. El hecho de volcarse frontalmente contra un medio de comunicación pues reedita viejas situaciones que siempre se dieron en el pasado, cuando por ejemplo un momento dado se llegó a cerrar el diario El Comercio por parte del ministro de Gobierno Camilo Ponce Enríquez en un periodo del velasquismo. Así que le digo, eso no luce bien en el presidente de la República, porque más bien demuestra una posición de exasperación o de desesperación frente a los acontecimientos nacionales. Stalin, por favor. Sí, solo para agradecerle al doctor Danton Basigalu por sus comentarios, conceptos y análisis vertidos en este programa, que por supuesto están a consideración de todos y cada uno de quienes el día de hoy nos han acompañado en esta emisión de este programa. Muchísimas gracias doctor, a ustedes, muchísimas pues. Un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre a la orden. Cuídese, doctor. Gracias, felicidades. Hasta luego. Y nos despedimos, compañeros Alcides, hasta el día de mañana, con más invitados de análisis de noticias. Felicidades. Bien, agradecemos también. Nos vemos, compañeros, el día de mañana. Sigan con la programación del sistema de emisoras Atalaya. Hasta mañana, gracias. Sin amarre, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas